Continuamos, hermano, en sanidad física. Estamos viendo cómo el sufrimiento, el dolor y las enfermedades entraron al mundo por el pecado. Por ese pecado original que cometió Adán y Eva, ahí se perdió, ¿te recuerdas? El don de la impasibilidad, el don que hacía que nosotros no sufriéramos y no nos enfermáramos. Desde ese momento nosotros los seres humanos tenemos que sufrir y tenemos que enfermarnos, ya que la palabra dice que es necesario pasar muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Y si eso es verdad, hermano, necesitamos nosotros capacitarnos, prepararnos, saber qué piensa Dios acerca de la enfermedad, acerca del sufrimiento, para que cuando nos toque o le toque a algún ser querido de nosotros, no nos sorprenda y nos haga llegar a la desesperación. Así que cuando vemos a un niño o vemos a un anciano sufrir de dolores graves, cuando nosotros miramos que la pérdida de un ser querido deja un vacío difícil de llenar en nuestra vida, cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o nos enfrentamos a una discapacidad, en ese momento nos preguntamos siempre si ese dolor puede tener algún sentido y si a pesar de ser una experiencia que nos angustia, puede haber también en ella algo positivo, y eso es lo que estamos tratando de ver, de entender aquellas palabras de San Pablo a los romanos que le decía: todas las cosas suceden para bien de los que amamos al Señor. Y te recuerdas, hermano, aquel texto también de Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10:13, es un texto de batalla espiritual, hermano, es un texto que debemos memorizar y debemos practicar, porque eso nos va a traer sanidad interior y sanidad física en nuestra vida. San Pablo nos dice que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, y nos dice que Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y que aún junto a la tentación Dios prepara la salida para que podamos sobrellevarla. Mira, hermano, qué texto tan lindo de San Pablo. Pero muchas veces creemos que lo que nos está pasando es más fuerte de lo que podemos soportar. Y es en esos momentos que tenemos que tener cuidado, como hemos visto anteriormente, en no pelearnos con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Hoy es un momento para que pensemos si eso que nos está pasando es más grande de lo que podemos soportar. Quizá, hermano, te estés preguntando: ¿por qué mi hija se enfermó? ¿Por qué mi madre ha fallecido si era tan buena? ¿Por qué nos pasan cosas buenas si ¿por qué nos pasan cosas malas si somos buenos? A veces pensamos que Dios nos quiere castigar por los pecados que hemos cometido, o tal vez la culpa de lo que nos sucede está en la maldad o en la negligencia de otra persona, y así vamos pensando. Pero no importa cuál de estas respuestas, independientemente de las que nosotros hagamos, en definitiva estamos siempre tratando de comprender la presencia del misterio del mal en nuestras vidas, porque nosotros necesitamos una explicación lógica de lo que para nosotros carece de razón de ser. Y de esta forma, el dolor va impactando no solo en nuestro cuerpo, sino también en nuestra mente, también en el alma, porque con la búsqueda del sentido que tiene nuestra vida, va comenzando una crisis espiritual que puede acercarnos
a la sabiduría divina, pero también puede alejarnos, tal vez por mucho tiempo, de Dios y sus designios. Y esto que nos ocurre le pasa a todo aquel que pasa por un sufrimiento importante. Todos, hermano, nos vamos haciendo las mismas preguntas, aunque las circunstancias y el proceso sean absolutamente personales. También Job, aquel personaje del libro de Job, que vamos a ir viendo paulatinamente en las siguientes predicaciones, él también se hizo esas preguntas a lo largo de todo ese libro. Se hizo preguntas a sí mismo, le hizo preguntas a sus amigos y le hizo preguntas al mismo Dios, buscando con ansiedad una respuesta. Y nosotros nos parecemos a ese Job. Hoy, hermano, antes de leer la palabra de Dios, conociendo un poquito a Job, yo te invito a que saques tu palabra en el capítulo 1 de Job y vamos a ir viendo cómo Job nos va enseñando cómo él enfrentó el sufrimiento, cómo ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, nos va explicando a nosotros qué significado tiene el sufrimiento en nuestra vida. Pero para eso hoy yo te invito, hermano, a que le pidamos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que derrame sobre nosotros su Espíritu Santo. ¿Te recuerdas que es el Espíritu Santo el encargado de que podamos entender la Escritura? Ese maestro de oración que pide por nosotros con gemidos indecibles, ya que nosotros solos no podemos pedir como es debido. Por eso el Padre nos ha enviado su Espíritu Santo. Y si así es, hermano, ¿qué necesidad tenemos del Espíritu Santo? Con este canto lindo, pidámosle al Espíritu Santo que derrame su gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos entender la Escritura. Ay, hermano, con tus propias palabras, dile al Espíritu Santo que venga a reinar en tu vida. El Espíritu Santo es el Padre y el Hijo dentro de nosotros. Es el Espíritu Santo el encargado de llevarnos a la verdad completa. El Espíritu Santo es el que nos hace apropiarnos de los méritos de Jesús. El Espíritu Santo es el que nos hace ver a Dios como un Padre bueno, un Padre maravilloso, un Padre que tiene un proyecto de amor para nosotros, un Padre que a pesar de nuestras rebeldías, de nuestras rebeliones, no nos castiga, no nos condena, sino que nos corrige porque Él nos ama, porque quiere que estemos en su presencia. Hoy entonces, hermano, con tus propias palabras, clamemos la venida del Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, ven a reinar, ven a reinar. Santo Espíritu, Santo Espíritu de Dios, ven a reinar, ven a reinar, ven a reinar. ¿Qué necesidad tenemos, hermano, del Espíritu Santo? Es que sin el Espíritu Santo nosotros no vamos a poder entender esos misterios, ese misterio del sufrimiento, ese misterio del mal, ese misterio de la enfermedad. Hoy entonces, hermano, saca tu palabra, Job 1, y mira lo que dice la palabra.
Estamos viendo cómo entender el sufrimiento, cómo entender la enfermedad, qué hacer en esos momentos de angustia, qué nos dice Dios, qué nos aconseja. Eso es bien importante, hermano, como hemos estado viendo, que en el momento de la prueba tenemos que alabar, tenemos que bendecir a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que ha dispuesto todas las cosas para nuestro bien y que no permitirá nada más allá de lo que podemos soportar. Y Él, porque es fiel, nos ha prometido que si nosotros clamamos a Él día y noche, Él nos va a hacer, Él va a responder a nuestras oraciones. Nos ha dicho que si pedimos se nos va a dar, y si tocamos se nos va a abrir, y si buscamos vamos a encontrar, y que si aquel juez injusto le hizo justicia a aquella viudita, ¿cuánto más nos puede dar a nosotros? Hoy, hermano, entonces, Job 1. Había en tierra de Uz un varón que se llamaba Job. Era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, yuntas de bueyes, 500 asnas y muy numerosa servidumbre. Era así aquel hombre más poderoso que todos los orientales. Sus hijos solían visitarse el uno al otro en sus casas y ellos celebraban banquetes, cada cual en su día, e invitaban también a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Y concluido el turno de los días del convite, Job los hacía venir y los santificaba. Madrugando por la mañana, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Pues Job decía: quizá hayan pecado mis hijos y maldecido a Dios en sus corazones. De esa forma, Job siempre actuaba. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto tan lindo el de Job. Ahí nos dan las características de cómo era Job. Pero la palabra nos va a ir diciendo que Job va a caer en desgracia de ser una persona con mucho éxito, con muchos bienes materiales, que gozaba de buena salud, tenía una familia. La palabra de Dios nos va a ir relatando que Job cayó en desgracia, y es que la mayor parte de este libro de Job está dedicado a los diálogos. Sin embargo, la introducción que acabamos de leer, como ya advertimos, tiene la forma de un cuento oriental en el que se presenta a un personaje, se define la cuestión religiosa en la cual van a girar las discusiones que animan la obra, y del personaje se describe su condición, se describe su estilo de vida, se describe sus actitudes, cómo era él, su relación con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. También se cuestiona la sinceridad de una fe interesada, así como lo propone una teoría que los judíos tenían en mente, que era la teoría de la retribución. La teoría de la retribución es que si, hermano, tú te portabas bien, Dios te iba a bendecir. Y eso es lo que mucha parte del Antiguo Testamento dice. Y tenemos que entender cuál es la teoría de la retribución para no caer en errores, porque ya en el Nuevo Testamento ya no se toma en cuenta esa teoría de la retribución, que Dios ayudaba a los buenos, pero que a los malos les iba mal. Y en el sentido más pleno de la expresión, la palabra de Dios nos va diciendo que Job cae en desgracia, porque va a pasar de una vida perfecta en la que no le faltaba nada, ni siquiera la generosidad, ya que era generoso, y va a perder todo. Va a perder su familia, va a perder sus bienes, va a perder su salud. Y de estar en lo más alto de la vida, Job va a caer a lo más despreciable de los desechos,
de un momento para otro. La palabra de Dios nos dice que Job es un extranjero, un hombre que viene del país de Uz. Uz es un país vecino y enemigo de Israel en esos tiempos. Y de esta manera, el autor de la carta a Job, que escribe esta obra, inspirado por Dios, fuera de su país, nos quiere también situar al protagonista fuera de Israel. Para tener un poco más de libertad espiritual, necesita sentirse libre de presiones para poder cuestionar uno de los principios más grandes en la visión de la religión, pero a la vez le da una apertura universal, pues ese mensaje sabio ahora va a estar dirigido a todos los hombres, ya no solo a los israelitas. Y el autor de ese libro de Job quiere tener la libertad espiritual suficiente para que cuestionar las decisiones de su padre. Y en efecto, Job no solo se enfrenta con sus amigos, como lo vamos a ir viendo paulatinamente, se va a enfrentar con esos amigos que son defensores de la teoría de la retribución, sino también se va a enfrentar con Dios, pues no querer al hijo que le ha sido fiel en todo hace que Job no entienda ese proyecto de ese padre. Job no comprende esta actitud de Dios y se siente un hijo abandonado que va buscando angustiosamente a su padre ausente, y nosotros podemos identificarnos con esta actitud de Job, porque en medio del dolor nos sentimos como Job, nos sentimos solos, nos sentimos desprotegidos. Sin embargo, no era esa la situación inicial que tenía Job. Por el contrario, el autor nos describe en esos primeros versículos del capítulo 1, nos describe a un hombre rico con una familia grande. Imagínate, hermano, Job tenía 7 hijos y tenía 3 hijas, tenía una vida dichosa. Era, dice la palabra, dice exagerando un poco para que a nadie le quede duda, la palabra nos dice que Job era el hombre más rico de Oriente, pero no un rico. Pero nos dice la palabra que no era un rico como los que vemos a menudo, esos ricos que vemos ahora que son soberbios, autosuficientes y manejando a los demás con el dinero, sino nos va escribiendo a nosotros un hombre creyente que no solo se preocupa por agradar a Dios, sino también que además se ocupa de bendecir y purificar a sus hijos ante Dios. Y el autor de Job interrumpe esta descripción de Job súbitamente en el versículo 6 y va a cambiar de escenario, pasa de identificar al personaje y en el versículo 6 la narración va a dejar el terreno de la tierra y se va a trasladar inesperadamente al cielo, y ahí nos va a describir que aparecen los ángeles, que como en otros pasajes bíblicos son llamados los hijos de Dios. Los ángeles son llamados los hijos de Dios. Estos ángeles se presentan ante Yahvé como lo hacían en la antigüedad los cortesanos ante un rey, y acudían con el rey para debatir sobre cuestiones de gobierno, y entre ellos también estaba el adversario, el llamado Satán, que viene de dar una vuelta por la tierra. Imagínate, hermano, Satán dando vueltas por la tierra, y Dios le pregunta, mira, hermano, cómo Dios le pregunta a Satán y le dice: ¿has visto a Job? ¿Has visto a mi hijo Job? Y lo describe, Dios describe a Job como un hombre moralmente irreprochable, de quien él se siente muy orgulloso, un hombre cabal, un hombre recto, un hombre que teme a Dios y se aparta del mal. Eso es lo que nos va diciendo Job en los versículos 8, capítulo 1, versículo 8. Qué maravilloso Dios, cómo describe a Job, lo describe como un hombre cabal,
como un hombre recto, un hombre temeroso que se aparta del mal. ¿Qué pensará Dios de nosotros, hermano? ¿Qué pensará Dios de nosotros? Y esta alabanza, la más importante que Job podría haber recibido, se convierte luego en uno de los argumentos principales de la discusión con sus amigos. Para los amigos de Job, la desgracia de Job se explica por sus pecados, pues ellos siguen la teoría de la retribución, culpan a este justo, culpan a Job de ser un pecador como todos los hombres. Sin embargo, él no encuentra faltas contra Dios o el prójimo por las que merezca padecer, y por eso, con tenacidad, con justicia, Job va a defender hasta el final su inocencia, y cansado de esa acusación que le hacen los amigos y de la incomprensión de ellos, Job va a pedir una audiencia directa con el Señor. Imagínate, hermano, Job va a ir a preguntarle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, va a pedir una audiencia ahí con ese Padre para discutir con Él, porque Él se siente seguro de su inocencia y con derecho reclama justicia. Y dice que Satán, lejos de amedrentarse, y siendo él un jugador muy habilidoso, aprovecha la oportunidad y le responde a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, le responde haciendo gala de su inteligencia y va a desafiar al mismo Dios con la pregunta y la propuesta más aguda que se pueda hacer sobre la fe de todo creyente. Imagínate, hermano, cómo Satanás está ahí ante el trono de la gracia. Y es que Job teme a Dios de balde. Mira, hermano, cómo Satanás le va a ir a hacer esta pregunta al Padre y le va a decir, es que Job teme a Dios en vano. ¿No has levantado tú una valla en torno a él, a su casa y a todas sus posesiones? ¿Has bendecido la obra de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país? Pero extiende tu mano y toca todos sus bienes y verás si no te maldice a la cara. Mira, hermano, cómo Satanás deja en claro que conoce al hombre en su interior, que nos conoce, que sabe perfectamente que las verdaderas intenciones de nuestras acciones no son lo que parece y que estamos realmente heridos por un desorden que a veces va a oscurecer todo lo bueno que hacemos, y el amor a nosotros mismos es más fuerte de lo que pensamos y muy a menudo nos va arrastrando a buscar en todo lo que hacemos, aún en las acciones más nobles como la religión, nuestro propio interés. Y ahí con esa pregunta, ¿cómo no va a creer en Dios? Hermano, si tú tienes todo, tienes casa, tienes dinero, tienes salud, mira el enemigo, ¿qué le va a decir a ese padre? Le va a decir, ¿cómo no va a creer en Dios si tiene dinero, tiene salud, tiene amigos, tiene todo perfecto, todo le va bien? Si así le ha ido bien en la vida, e incluso mucho mejor que a otros, le dice Satán a ese Padre bueno, y tiene razón, es fácil ser justo con Dios y bueno con el prójimo, si de esta manera nos aseguramos una buena vida aquí en la tierra. Pero hermano, ¿qué pasaría si Dios pone a prueba nuestra fe con el dolor? ¿Qué pasaría con nuestra fe si perdemos la salud, si perdemos la tranquilidad, si perdemos a un ser querido o alguno de nuestros bienes, si algún hijo de nosotros se nos enferma, si nos quedamos sin nuestro dinero, si perdemos algún miembro de nuestro cuerpo? ¿Nos mantendríamos firmes, hermano, en la fe? ¿Creeríamos que Dios no permite algo más allá de lo que podemos soportar? ¿Creeríamos todavía que todas las cosas suceden para bien de los que amamos al Señor? ¿Creeríamos que Dios es fiel y no va a permitir algo más allá de lo que podemos soportar? ¿Creeríamos todavía ese Padre bueno que nos dice
que todas esas cosas nos van a hacer crecer. Creeríamos todavía que en el momento de la prueba ese Padre ha prometido darnos a nosotros la solución, nos ha prometido la fuerza para resistir esa tentación. Quizá, hermano, tú te apresuras a responder que sí, seguirías manteniéndote firme en la fe. Sin embargo, hermano, en la vida, en el momento de la prueba, la respuesta no es tan sencilla. Y aquí, entonces, vamos a meditar el día de hoy uno de los primeros y principales sentidos de por qué Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Él va a ponernos a prueba para ver si le creemos a Él. No es lo mismo creer en Jesús que creerle a Jesús. Nosotros podemos pensar que este Padre va a elegir una forma cruel de probarnos, porque quizás podríamos encontrar una forma que no duela. Sin embargo, ese Padre bueno, ese Padre maravilloso conoce nuestra alma y sabe que en la situación de fragilidad que tenemos es cuando podemos vencer. Se puede ver en quién confiamos y a quién estamos dispuestos a obedecer. ¿Te recuerdas, hermano, aquellos textos de San Pablo que nos invitaba a que nos gloriáramos en la debilidad? Porque cuando somos débiles, entonces Él va a manifestar su poder. Y es que Satanás le plantea al Señor, mientras nosotros recibamos beneficios, vamos a mostrarnos siempre fieles a Dios, pero ese amor no es honesto, pues en vez de buscar a Dios muchas veces perseguimos los bienes que esperamos recibir de Él. Así, el sufrimiento como prueba se entiende no desde la perspectiva humana nuestra, sino que ese sufrimiento tenemos que irlo entendiendo desde la perspectiva de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, porque Él sabe del peso real que tiene el amor propio a la hora de decidir, y por eso ese Padre bueno quiere que nosotros lo elijamos a Él, ya sea que recibamos bienes o padezcamos males. Y con eso en mente, hermano, yo te invito hoy a que ahí donde estás, postrado a los pies de Jesús, hermano, yo te invito hoy a que alabemos a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, y pidámosle que nos llene de su Espíritu Santo. Hoy, hermano, es un momento de postrarnos a los pies de Jesús y a meditar cómo actuaríamos nosotros en esos momentos de angustia. Imagínate a Job, hermano, que de un día para otro se quedó sin sus bienes, se quedó sin su salud, se quedó sin sus hijos. De ser ese hombre rico, un hombre temeroso de Dios, como Dios permitió el sufrimiento, permitió al enemigo para que lo probara, y con esa pregunta astuta del enemigo que le dice: ¿cómo no va a creer Job en ti? Si tú le das comida, si tú le das vestido, si tiene sus hijos, si es feliz, pero quítale una de esas cosas y verás si te alaba. Hoy, hermano, ahí en medio del sufrimiento, en medio de ese dolor, yo te invito hoy a que levantes tu mirada al cielo, levanta tus manos, eleva tu voz al cielo y adora a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, a ese Padre que ha prometido no permitir una prueba más allá de lo que tú puedes soportar, a ese Padre que en tu debilidad Él manifiesta su poder, a ese Padre que te invita hoy
a ofrecer ese sufrimiento, a unir ese sufrimiento al sufrimiento de Jesús, para que tú, hermano, no pienses que ahí en esa situación donde tú estás ya no vas a salir adelante. Hoy es un momento para mostrarle a Jesús si confiamos en Él. Hoy es un momento para decirle con nuestras palabras a Jesús: Jesús, yo confío en ti, sin condición, sin restricción alguna, en el bien y en el mal, en los momentos de felicidad y en los momentos de angustia. Hermano, yo te invito para que levantes tu mirada al cielo y confíes en ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, que ha dispuesto todas las cosas como un Padre bueno, un Padre maravilloso, que no va a permitir algo más allá de lo que podemos soportar, que nos dice que acudamos a Él en esos momentos de angustia, que Él nos va a hacer descansar. Nos dice que toquemos la puerta, que clamemos a Él día y noche, que se nos va a hacer justicia, pero también nos dice que nos alejemos del mal, que no hagamos pactos con el enemigo, que no abramos las puertas al enemigo, que renunciemos a toda obra del mal. Hermano, Jesús nos dice que nos convirtamos en este tiempo de Adviento, que no dejemos falta de perdón en nuestro corazón, que no le demos lugar al enemigo para que Él no tome derecho legal sobre nuestra vida. Hoy es un momento para decirle a Jesús: yo confío en ti, Señor Jesús. Ahí donde estás, postrado ante Jesús, cuestionándote, haciéndote preguntas, preguntándote por qué me suceden estas cosas. Quizá estés diciendo: ¿por qué hay tanto dolor en la tierra? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué sufren los ancianos? ¿Por qué he perdido un ser querido? ¿Acaso Dios no sabe ese vacío que tengo dentro? ¿Acaso Dios no sabe que estoy con una enfermedad crónica? ¿Que estoy con una discapacidad? ¿Acaso Dios no escucha mis oraciones? Hoy es un momento, hermano, para que tú y yo descubramos el valor redentor del sufrimiento, de la enfermedad, que acudamos a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, ese Padre que ha prometido su gracia. Hoy, así como a San Pablo nos dice al oído, que te baste mi gracia, porque cuando tú estás enfermo, cuando tú eres débil, yo manifiesto mi poder en ti. Hoy es un momento para que tu hermano abras tu corazón a Jesús y con este canto lindo, entrégale todo ese dolor que tienes en tu corazón, todas esas dudas, todos esos miedos, todos esos cuestionamientos, y piensa que Dios está ahí a tu lado. Imagínate a Jesús que está frente a ti y tú le vas a hablar. Son tantas veces que me han herido, son los recuerdos dolorosos de mi ayer, los malos tratos que he recibido y esas crueles palabras me marcaron todo mi ser. Hoy es un momento para que con tus propias palabras tú le pidas a Jesús que sane tus heridas, esas dudas, esos miedos, esa tormenta que está en tu vida. Es un momento
para saber que todo está en manos de Dios. Él tiene todo bajo control. Y es en esos momentos difíciles, en esos momentos en donde te sientes tan débil, donde Dios va a mostrar todo su poder y vas a poder decir como San Pablo: completo en mi cuerpo lo que le falta padecer a Jesús por su iglesia, que es su cuerpo. Hermano, también el dolor unido a Jesús tiene un valor redentor. Ofrece, hermanos, y a pesar de todas las oraciones, a pesar de todo lo que estás haciendo, a pesar de todos los medicamentos, a pesar de haber orado tanto y no encuentras la solución, este es un momento para que tú, hermano, le entregues a Jesús y le ofrezcas ese dolor para salvación de la humanidad, para ofrecerlo con Jesús a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso, que en lugar de destruirnos, nos da una oportunidad para que seamos mejores personas, y es que es en medio del sufrimiento donde nosotros podemos encontrar ese amor de Jesús que murió por nosotros. Hoy es un momento para que supliquemos a Jesús, que sane nuestra herida, que venga a fortalecernos en la fe, para que no desmayemos. ¡Qué maravilloso eres, Jesús! Es un momento de suplicar a Jesús, el varón de dolores. Y es que, hermano, meditando la pasión de Jesús con los ojos de María Santísima, vamos a poder responder a tantas preguntas que vienen a nuestra mente en esos momentos de angustia. Es necesario el sufrimiento. Desde que entró el pecado, hermano, nosotros los seres humanos tenemos que padecer, tenemos que sufrir, pasar tribulaciones, pero ese Padre bueno nos ha prometido que si acudimos a Él, nuestra carga va a ser liviana, nos va a hacer descansar, y nada ni nadie nos podrá separar de ese amor que Dios tiene en Cristo Jesús. Es un momento para clamarle a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso que ha dicho que clamemos a Él y Él nos va a responder, que confiemos en Él. Hoy acudamos a Jesús, hermano. Si Jesús ya vive en tu corazón, es más fácil pasar el sufrimiento, pasar ese momento de angustia que no es para siempre, hermano. Dios todo lo tiene bajo control. Es un momento para acudir a Jesús. Ahí, hermano, donde está, sigue clamándole a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Pídele que sane tus heridas, que sane esas dudas, para que tú, hermano, puedas creer en Jesús. Necesitas ser sanado, necesitas perdonar a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso. Si tú has pensado que lo que estás pasando es más fuerte y que Dios no es fiel, hoy es un momento para que te reconcilies con ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, para que hoy acudas a Jesús y que sane tus heridas. Para
con ese canto lindo, hermano, que te sirve de oración para el día de hoy. Y es que es ahí, en medio del dolor, donde tú y yo podemos entender que ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, está ahí a nuestro lado. Cuando tú sientas que ya no puedes más, es un momento para acudir a Jesús y verás que tu yugo, el yugo de Jesús es suave y tu carga va a ser débil si tú se las entregas a Jesús. Qué bendición saber que no estamos solos, que ese Padre nos cuida, nos protege, que tiene un plan maravilloso para nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de la presencia de ese Padre bueno, ese Padre maravilloso? Y es que, hermano, ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, nos dice en su palabra que hay una cosa importante, que solo una cosa es importante. Y María, la hermana de Marta, escogió la mejor parte. Hoy Jesús te dice a ti que, a ejemplo de María, te postres a sus pies y escúchalo, hermano, escúchalo. Escucha a Jesús, que quiere consolarte, que quiere darte instrucciones, pero también te pide que para que ese milagro se realice, tú y yo tenemos que preparar el camino del Señor, tenemos que enderezar nuestros caminos, enderezar nuestros senderos, aplanar esas montañas de orgullo, de soberbia, de falta de perdón. Tenemos que rellenar esos barrancos de complejos de inferioridad, de mala comunicación, de un mal concepto de Dios, un mal concepto de nosotros mismos. Rellenemos esas debilidades que tenemos de conformismo. Hoy es un momento de construir vías para que podamos comunicarnos mejor con ese Padre bueno, con nosotros mismos y con los hermanos. Hoy es un momento para escuchar a Jesús, que nos dice que hay una cosa importante, y esa cosa es estar en la presencia del Señor. Hermano, ¿dónde estás entonces? En medio del dolor, en medio de la prueba, imagínate a Job, y que ese Padre bueno, ese Padre maravilloso lo va a ir aconsejando. Pidámosle a ese Padre que nos llene de su Espíritu Santo para que podamos entender el misterio del sufrimiento. Yo te invito entonces, hermano, a acudir a Jesús, porque para Él nada es imposible. Gracias, Jesús, porque te quedaste ahí en la Eucaristía. Gracias, Jesús, porque por medio de tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, por medio de tu muerte, se cayó ese velo que nos impedía llegar a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. Gracias, Jesús, porque ahora yo puedo llegar a ese lugar santísimo como un hijo, movido por la fuerza del Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús, yo puedo llegar a tocar la puerta del cielo para que se muevan esos dinteles, y tú me prometes que si yo pido, se me va a dar, que si yo toco, se me va a abrir la puerta. Gracias, Jesús, porque me has prometido que si yo busco, voy a encontrar, porque tú me dices que ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, tiene un plan para mí. Ese Padre que conoce mis secretos, ese Padre que sabe lo que me está pasando, pero que le gusta que yo llegue a pedirle. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo.
porque tú conoces mis secretos y desde antes que yo te lo pida, tú ya sabes que tú eres perfecto. Perdóname, Señor, por mi incredulidad, por esas preguntas que yo me he hecho ante el sufrimiento, porque no te he encontrado en ningún lado, en medio de este dolor, en medio del sufrimiento, porque te he cuestionado, porque no he entendido para qué son las tribulaciones, estos miedos. Perdóname porque no tengo esa fe que mueve montañas, porque tú me has dicho que si yo creo, veré las puertas del cielo abiertas. Tú me has dicho que si yo creo, esas montañas se van a mover. Me has dicho que si yo creo, desde antes de ver todo lo que he pedido, tú me lo vas a conceder si eso me conviene. Tú me has prometido que si yo te alabo y te bendigo en medio de la prueba, tú me vas a dar esa paz. Tú me has prometido que si yo te pido me vas a llenar de tu Espíritu Santo. Tú me has prometido, Señor, que si yo permanezco unido a ti, especialmente ahí en los sacramentos, y yo voy en tu nombre, Jesús, a ese Padre, tú me has prometido que lo que pide en tu nombre tú me lo vas a dar. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sé que no estoy solo. Gracias. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, Padre bueno, Padre maravilloso, porque tú eres ese Padre bueno, ese Padre grande. Hoy yo te suplico, Padre, que me llenes de tu gracia. Lléname de tu gracia. Hermano, la gracia es ese organismo sobrenatural que perdimos allá en el paraíso y necesitamos esa fe que mueve montañas. Nosotros no nacimos con fe, pero ese Padre bueno, ese Padre maravilloso en el bautismo nos ha regalado la fe, nos ha regalado la esperanza y la caridad para que podamos amarlo a Él, para poder amarnos a nosotros mismos, poder amar a los demás. Sin ese amor de Dios no podríamos hacerlo. Es que Dios ha derramado su amor a través del Espíritu Santo que se nos ha dado y nos ha dado una fe tan grande para que lo busquemos a Él. Hermano, los sacramentos son la principal fuente de gracia. Si tú, hermano, no acudes a los sacramentos, no lees la palabra, no la meditas, no oras, hermano, ese milagro va a ser más difícil que llegue y tu vida, hermano, no va a cambiar. Yo te invito hoy entonces a que ahí donde estás pensando, acudas a ese Padre bueno, acudas a los sacramentos, hoy especialmente en este tiempo de Adviento, prepárale el camino al Señor, haz que tu corazón sea ese pesebre donde Él nazca otra vez y espera su segunda venida, hermano. Entonces no estás solo, Jesús está contigo y te ha dado su gracia. Hoy, como San Pablo, te va a decir a ti que te baste mi gracia, porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. Hermano, que Dios te bendiga, sigue oyendo los audios, compártelos, porque hay personas que lo necesitan también, hermano. Gracias por oírlos y por compartirlos. Que el Señor te bendiga y acude a Jesús, el varón de dolores, y entra, hermano, al corazón inmaculado de María Santísima. Ese es el mejor lugar para prepararle a Jesús esta segunda venida, que va a venir a juzgarnos con poder y gloria. Ya no va a venir, hermano, como un niño, sino que va a venir como un rey para darle plenitud a ese reino. Va a venir a traer a su iglesia fiel. Y, hermano, no te pierdas, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que el Señor te bendiga. Amén, aleluya. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí. Que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que
gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí, que tu gracia se me adentre en las venas, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí, que no sepa yo, Jesús, si es sangre o tú que fluye en mí, que no sepa yo, Jesús, si es sangre